desarrolladas, en particular pues por el personal que brinda algún tipo de asistencia. En ese sentido, permítanme compartir la pantalla. Hablar de asistente administrativo para aquellos que desempeñan algún tipo de cargo directivo o jefatural es hablar de una persona que desempeña un rol fundamental, porque precisamente su función es asistir, coadyuvar en el cumplimiento de las labores propias que le corresponde a uno, pero que debido a la amplitud o a la limitación de tiempo, se nos asigna un personal de esta manera. Pero este personal debe ser consciente del rol trascendental que cumple, aun cuando puede existir una percepción que eventualmente no hay un reconocimiento y a la vez esto no se refleje eventualmente en un ingreso acorde con su importancia. Lo cierto es que sí, juega un rol fundamental. Pero como todo trabajo, como todo rol, se deben de cumplir determinadas características o rasgos a efecto de poder desempeñar de manera eficiente esa labor. En ese sentido, entre las características que debe de reunir un asistente administrativo, tenemos en primer lugar el capital, que es la cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. Otro rasgo es el humano, relativo al hombre. Otro es relativo a la gestión para efectuar acciones para el logro de objetivos. Y otro es la competencia, la aptitud, cualidad para que una persona sea apta para un fin. La interacción de todos estos términos en la administración nos permite trasladarnos a la idea de recursos humanos. En ese sentido, hay una categoría que es el tema del capital humano, que es el aumento de la capacidad de la producción del trabajo alcanzada con las mejoras en las capacidades de los trabajadores. Por otro lado, tenemos la gestión por competencias, que es una herramienta indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de la excelencia las competencias individuales de acuerdo a las necesidades operativas. Esta primera diapositiva lo que expone son conceptos aislados que finalmente cuando son unidos termina generando este tipo de ideas aplicables para el tema del asistente administrativo. El asistente administrativo debe de ser un personal que reúna y que represente un adecuado capital humano por sus conocimientos y por sus cualidades, pero también debe haber una gestión de competencias para que de manera constante vaya adquiriendo nuevas capacidades para afrontar los nuevos desafíos que van surgiendo en las distintas organizaciones, sean públicas o privadas. Uno de estos desafíos es en materia de procesos administrativos. Es necesario que el asistente administrativo sepa, conozca de los procesos administrativos, entendiendo estos como procesos administrativos aplicables al sector público, porque está normado. Eso no significa que en el sector privado no existan procedimientos, existen, y además deben de cumplir exigencias propias del procedimiento administrativo público, aunque con mayor flexibilidad, debido a la naturaleza propia de ser un espacio privado. En materia de procesos administrativos, el asistente administrativo debe de conocer, por ejemplo, la facultad de realizar consultas,
que se le confiere por ley 30 días. Las denuncias por hechos contrarios al ordenamiento, hay un plazo de 30 días. Queja por defecto de tramitación, 3 días. El procedimiento administrativo, 30 días. Los recursos administrativos, que como ustedes saben pueden ser el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. El recurso de reconsideración se plantea ante la propia autoridad que emitió la resolución y debe estar basado necesariamente en nueva prueba. Y por otro lado tenemos la apelación, que se interpone para que el órgano de segunda instancia administrativa revise la decisión y además está enfocada en los criterios empleados por el órgano de primera instancia. Algo que debe saber el asistente administrativo es que para interponer el recurso de apelación no se requiere que previamente se haya interpuesto el recurso de reconsideración. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta por el asistente administrativo es el entorno actualmente digital en el cual se va a desenvolver o va a desempeñar su actividad. En el sector público, pues hablamos de un gobierno electrónico, así también hablamos de programas propios de cada institución, el CITRAT, el CIFEAG. Por ejemplo, en materia del Poder Judicial tenemos el SIJ, el Sistema Integrado Judicial. También debe de manejar el registro de visitas, que también suele ser electrónico, e indudablemente tiene que tener un conocimiento de uso de redes sociales. Sobre el tema de gobierno electrónico, paso a compartir algunas reflexiones muy puntuales. El asistente administrativo debe ser consciente que hay una política pública de gobierno digital, o e-gobierno, como también se conoce. Y la finalidad es utilizar la tecnología de la información para que distintos procedimientos puedan ser canalizados precisamente a través de todas estas plataformas tecnológicas. La pandemia, pese a la tragedia que conllevó para todo el mundo, también desencadenó como aspecto positivo el hecho de haber puesto en evidencia la necesidad de acelerar y trasladar la mayor cantidad de procedimientos administrativos en plataformas virtuales, lo cual en el contexto de la pandemia se justificaba porque pues había la necesidad de realizar distintos trámites administrativos, pero a la vez la necesidad de que los administrados no se expongan ante esta situación. El asistente administrativo debe ser consciente que su función no va a quedar solamente circunscrita a labores de papel y escritorio, sino además, y creo que en mucha intensidad, yo les pongo mi ejemplo, en mi función, además de leer expedientes físicos, permanezco mucho tiempo en el sistema. Tal es así que al terminar de acá la conferencia voy a cenar y luego me voy a sentar en mi monitor, en mi computadora para despachar. Tengo los proyectos en el sistema integrado judicial, procederé a revisar consultando de manera paralela los expedientes judiciales electrónicos y según eso iré despachando e iré firmando. Entonces deben ser conscientes el asistente administrativo de este nuevo entorno digital en el cual se va a desarrollar. Asimismo, debe de tener un conocimiento, una preparación en los distintos sistemas informáticos propios de las entidades públicas. SUNAT, SUNAR, Poder Judicial, Fiscalía, todos tienen sus propios sistemas informáticos y esto requiere indudablemente la necesidad de una preparación sobre estos temas. Respecto al uso de redes sociales, hay que entender que también, a efecto de llegar a distintos públicos, las organizaciones públicas han incorporado como medio de comunicación plataformas virtuales respecto de redes sociales. Ahora ya no es poco frecuente que entidades o organismos públicos pues tengan Facebook, Twitter, TikTok, entre otros. Pero indudablemente que estos deben de ser adecuadamente manejados. Hablar de las herramientas informáticas exige determinadas cualidades del asistente administrativo. ¿Cuáles son? Indudablemente manejar el Office
de manera adecuada, el Word, el PowerPoint, el Excel, son herramientas que debe de manejar a un nivel no básico, sino, creo yo, avanzado. ¿Por qué? Porque en el asistente administrativo se confía, por ejemplo, la elaboración de presentaciones de determinadas exposiciones, para lo cual indudablemente requiere un conocimiento profundo del tema del PowerPoint. También requiere de un conocimiento del Word. Y yo acá, así como de Excel, y acá yo les quiero compartir una experiencia. Nosotros, y disculpen, puede ser que me incluya de manera injustificada por la edad, pero no solamente vivimos, sino que muchos de ustedes han nacido ya en una época virtual. Yo todavía he vivido la etapa de transición, porque en algún momento teníamos máquina de escribir y luego hemos visto ya cómo de manera progresiva y luego ya de manera masiva esto fue reemplazado por las computadoras. Pero el hecho de haber nacido en este escenario ha generado la idea que tenemos un conocimiento técnico de ofimática. El hecho es que sabemos lo que es Word, lo que es en PowerPoint, lo que es Excel, pero se requiere un conocimiento, reitero, avanzado. Y a mí me sucedió que, permítame por favor un segundito nada más para cerrar la ventana. A mí me sucedió esto cuando quise obtener la certificación de tener ese conocimiento técnico. Y para bien, cuando llevaba los cursos, comprendía que habían, muchas de las cosas que solemos hacer todos los días, ese curso me permitió conocer cómo se llamaba técnicamente. Y además se me permitió profundizar en el conocimiento de esa herramienta y aprovechar todas sus bondades. El Word tiene múltiples bondades, ni qué decir del Excel, ni qué decir también con el PowerPoint, además de las distintas versiones que van saliendo cada cierto tiempo. Entonces, reitero, no hay que confiarnos en el conocimiento que tenemos. Es importante también acreditarlo, certificarlo. Y en ese sentido, sería valioso que eso se haga, porque además va a permitir una actualización del conocimiento, superando la mera práctica que hemos ido acumulando. Finalmente, sobre este punto, en la experiencia diaria yo advierto que hay personal que no tiene un nivel profundo de ofimática. Y eso genera una serie de problemas. Por ejemplo, cuando se le pide que redacte documentos observando determinados parámetros formales, el no conocer las herramientas de Word termina generando que se presenten documentos que de un punto de vista visual no es ordenado, no es pulcro, como se dice. Y yo acá sí les comparto también la experiencia. Hay jefes, por decirlo así, rigurosos y otros pero muy permisivos, permisivos. Yo me considero, por ejemplo, un jefe inmediato exigente. Tengo mis parámetros, pero ojo, también me considero un jefe colaborativo. No solamente espero que me hagan el trabajo, sino además yo intervengo en el proceso, compartiéndoles modelos, haciéndoles las observaciones respecto a los errores recurrentes en los cuales se incurren, entre otros aspectos. Reitero, no confiarse en los conocimientos actualmente adquiridos. Debe de existir siempre ese espíritu de constante insatisfacción ante el conocimiento existente. Otro elemento fundamental es el comportamiento que uno debe de observar dentro de la organización. ¿Por qué es importante este comportamiento? El soporte del comportamiento organizacional es el desarrollo del capital humano
Cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y la capacidad de innovación del potencial humano. Gary Becker y su trabajo en el concepto del capital humano señalaba lo siguiente. Él estudia las sociedades de conocimiento y concluye que su mayor tesoro es el capital humano. El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y las universidades. Sobre este punto, quiero también detenerme para compartirles una reflexión. Ya lo decía al inicio de esta conferencia, el conocimiento es importante. El conocimiento, además, lo que brinda es confianza. Brinda confianza, brinda autoestima también. A veces la ausencia de conocimiento ante una determinada situación nos puede abrumar, nos puede generar una zozobra, una tristeza, una angustia. Yo les comparto que eventualmente cuando me encontraba en una situación donde no he sabido algo, me genera esa sensación. Pero eso luego tiene que desencadenar una reacción. Y la reacción es tratar de aprender. No hay situación que termine siendo negativa. Siempre tenemos que enfocar cualquier tipo de experiencia con esa visión. Esto es, si se me presenta un caso en el cual yo no tengo el conocimiento para afrontarlo, eso no debe de implicar que para futuro yo ese caso no lo tenga como experiencia positiva, sino más bien yo lo debo de ver como una oportunidad que se me da para aprender de manera tal de que cuando me enfrente ante una situación similar, yo ya tenga las herramientas para afrontarlo. Esa debe ser la actitud. Segundo, en las organizaciones, lo que se valora indudablemente es el recurso humano. Hay instituciones en las cuales no es un problema de la organización, sino más bien de determinados jefes que no valoran ese elemento. Pero reitero, el capital humano es fundamental. Una situación, para compartirles, por ejemplo, que ha sucedido con Twitter. Como ustedes saben, en Twitter, Elon Musk ha comprado la compañía. Perfecto. Y ha terminado despidiendo al 70% de su personal. Se ha quedado solamente con el 30%. Pero llegó un momento donde fue una decisión en conjunto de muchos de los trabajadores simplemente renunciar porque decían que advertían que iba a haber una presión para el cumplimiento de sus labores, porque el 70% ya no iba a estar. Lo que ha generado finalmente es una situación donde el CEO, Elon Musk, ha tenido que tener un cambio de actitud como jefe y plantearles al personal que quería conservar cuán importante era para su organización, y no dudo que además habrá habido una renegociación de los propios contratos de trabajo. ¿Esto qué pone en evidencia? Tú puedes tener toda la infraestructura, puedes tener toda la tecnología de punta en una organización, pero si no tienes a un capital humano motivado y ello le compete a los jefes inmediatos, indudablemente que tienes una organización que no va a avanzar, va a mantenerse en una misma situación y eventualmente va a ser devorada por las nuevas exigencias de una realidad futura. ¿Esto qué plantea? Plantea desarrollar una serie de capacidades, una serie de habilidades. Yo no comparto esta idea que hay jefes malos. Yo creo que hay jefes que no tienen la suficiente apertura para afrontar estas nuevas exigencias. Y en la medida que cambien y tengan esa apertura, indudablemente que eso va a mejorar y eso va a repercutir en el personal. En ese sentido, si bien ahorita estoy enfocado más en el tema de los jefes, esto también se aplica para los asistentes.
El asistente debe de tener en cuenta que tiene esa potencialidad, que aun cuando los entornos sean complejos por limitación de personal, por la ausencia de políticas de cordialidad en la organización, aun cuando existan todos esos problemas que fácilmente los podemos identificar en la administración pública, creo que la clave, y finalmente termina generando resultados positivos, es la actitud con la cual se enfrente esa realidad tan compleja. Tiene que ser una actitud propositiva, una actitud de optimismo, una actitud de constante insatisfacción y de cuestionamiento constante a los procedimientos que se vienen aplicando. Yo les comparto esa experiencia porque precisamente a raíz de esta actitud un tanto rebelde, un tanto contestataria a los esquemas encontrados, es que hemos terminado implementando nuevas medidas, nuevas políticas que finalmente han redundado en beneficio de todos. El asistente administrativo debe tomar en cuenta que existen determinados documentos en la administración pública que los debe de tener siempre presentes. Mucho de esto ya hemos hablado en la primera sesión, y pues estos documentos que maneja el asistente administrativo o que debe saber su conocimiento y su contenido, pues es el acta, la carta, la constancia, la directiva, el informe, el memorándum, el oficio, la solicitud y las resoluciones. ¿Qué es el acta? El asistente administrativo debe de conocer que el acta es un escrito o modalidad de comunicación escrita que tiene por objeto dejar constancia de lo tratado, sucedido y acordado en una junta o en una reunión. Se extiende en hojas o folios sueltos o en libros destinados expresamente para ese propósito. La práctica, acá por ejemplo se pone en evidencia la necesidad de algo. Cuando actualmente ya las sesiones suelen ser grabadas y eso le da mayor facilidad para hacer la transcripción del acta. Pero en aquellas organizaciones donde no exista ese soporte tecnológico o donde la decisión del jefe inmediato sea no conservar en audio y video ese tipo de reuniones, el asistente deberá de estar presente y llevar notas en este tipo de reuniones. En ese sentido, también tiene que desarrollar la habilidad de poder capturar, de conservar, de retener los temas sobre los cuales han sido llevados. Ahí las técnicas de taquigrafía indudablemente que son fundamentales. Sería una habilidad que se deba aprender. Aunque yo he podido advertir que finalmente las técnicas son variadas. Algunos llevan apuntes y sobre la base de esos apuntes ya luego desarrollan. Y en aquellos casos, reitero, donde tiene soportes tecnológicos, indudablemente que el trabajo de redacción del acta es mucho más sencillo. Acta de trabajo, donde se deja constancia de actos o hechos de interés ocurridos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, se redacta en el mismo lugar, en la misma fecha y hora de los acontecimientos. Eso, por ejemplo, sucede en el caso de las diligencias judiciales, donde el secretario redacta un acta de lo que está aconteciendo en la diligencia. Hay también acta de sesión, ya lo hemos hablado, la facilidad pues que tendría un asistente administrativo sería que eso esté conservado en audio video, con lo cual, bueno, tendría toda la tranquilidad para poder hacer el proceso de transcripción. Las partes del acta son el título, la introducción, el texto, el cierre del acta y las firmas que la aprueban el acta. En cuanto a la introducción, pues se hace referencia, ¿verdad? Con fecha tal, en el ambiente tal, asistieron tales personas a efecto de llevar adelante la reunión o la sesión respectiva, en la cual se abordaron los siguientes temas de agenda. Punto, y se ingresa el texto. La carta, también ya lo hemos visto, es una conversación escrita que a manera de conversación o plática es dirigida a una persona ausente. Las partes de una carta son lugar y fecha. Reconstruyan mentalmente ustedes la estructura de una carta. Un rectángulo, una hoja 4, en la parte superior derecha va lugar y fecha, tratamiento y nombre de la persona a quien se escribe, residencia del destinatario, ciudad, por ejemplo, vocativo, cuerpo o asunto de la misiva,
conclusión o despedida y nombre y firma. Vocativo, por intermedio de la presente tengo el alto honor de dirigirme a usted. Esas fórmulas son empleadas según quién sea el destinatario. Cuando es alguien jerárquicamente superior, siempre hay una suerte de reverencia, una fórmula de reverencia. Tengo el alto honor. Cuando es alguien de igual jerarquía, tengo el agrado de dirigirme a usted, ¿ya? Constancia es un documento similar al certificado, pues los dos acreditan la veracidad de hechos o situaciones que se han dado o se dan en la realidad. La diferencia entre una constancia y un certificado es que la primera es testimonio de hechos, mientras que el certificado, la constancia es un testimonio de hechos en realización o que acaban de ocurrir, y el certificado es sobre hechos ya ocurridos. Se utilizan en ambos casos. Por ejemplo, constancia que me encuentro estudiando, ¿verdad? Que estoy en pleno proceso. O constancia que he estado presente en una determinada sesión. Se emite la constancia. En el caso del certificado son hechos pasados. Por ejemplo, certifico que has culminado determinado estudio, certifico que has desempeñado tal función en tal área. Esa sería la distinción. Otro documento que debe ser tomado en cuenta por el asistente administrativo es el de las directivas. La directiva es un documento técnico normativo que orienta las acciones de los servidores de la administración pública en el cumplimiento de sus funciones o en la ejecución de tareas encomendadas. Generalmente, la directiva complementa o precisa de forma minuciosa disposiciones contenidas en reglamentos o resoluciones. A raíz de la pandemia, a nivel, por ejemplo, administrativo, existe el MOF, el ROF, pero la pandemia planteó nuevos escenarios. Entonces, ante ese caso, no había la necesidad de modificar el reglamento o el manual de organización y funciones, sino emitir directivas que complementen o precisen estos documentos de dirección. En ese sentido, se emitieron directivas, por ejemplo, sobre endosos electrónicos, endosos sobre notificaciones electrónicas, entre otros aspectos. El informe. El informe es un documento por el cual se hace conocer el avance o la culminación de acciones encomendadas o la ocurrencia de hechos considerados de interés. La autoridad puede pedir que personas particulares informen sobre sus hechos o situaciones que conocen y que consideren útiles para esclarecer o para solucionar determinado problema. El informe tiene calidad de declaración jurada. Quiere decir que la persona que emite un informe debe de informar la verdad. Caso contrario, podría ser sancionado administrativa o penalmente. En el caso de los informes, reitero, pueden ser requeridos entidades públicas o también entidades administrativas. En el caso de los informes, lo que se requiere es una información respecto de determinado acontecimiento, de determinado hecho, pero principalmente está referido a hechos con implicancia legal que se requiere, que es requerida para tomar una decisión. Por ejemplo, yo requiero un informe para que me digas cuánto de dinero hay en determinada cuenta. Entonces, la entidad me debe decir, por eso la importancia de tener presente que el informe debe decir la verdad, porque si me dices mentira, estás incurriendo en responsabilidad penal y administrativa. Por ejemplo, un informe para saber si hay fondos. Yo solicito el informe para que me diga la naturaleza de los fondos. O un informe, por ejemplo, cuando se extrae un expediente. Yo necesito que me haga un informe para saber qué ha pasado con ese expediente, cuál ha sido el último lugar donde ha sido dirigido, por ejemplo. El contenido del informe es membrete, número del informe, destinatario, los datos del remitente, el asunto, la fecha, el cuerpo, antecedentes, el análisis, las conclusiones, recomendaciones, despedida y firma.
Hay tres clases de informe. El informe ordinario, que se usa para informar a sus superiores sobre el avance de acciones programadas. Eso sobre todo funciona a nivel, yo al menos lo he vivido en organizaciones privadas. Ahí, por ejemplo, nosotros teníamos a inicio de año, trabajamos el plan operativo anual y la obligación era remitir informes y sustentarlos a fines de cada mes. Entonces teníamos sesiones de directorio en la cual yo, ya luego de haber cumplido con remitir mi informe mensual, periódico, teníamos la reunión para sustentar dicho informe. También tenemos informes extraordinarios. Son aquellos que usan los que desempeñan cargos, los responsables o miembros de comisiones y cualquier otro servidor para comunicar asuntos diversos de trabajo. Estos son informes que responden a situaciones coyunturales que se van suscitando en la marcha de una determinada organización. Por ejemplo, se produjo el extravío de un expediente, ¿ya? O durante un procedimiento se advierte que determinados productos están deteriorados. Entonces, pese a que yo tengo la obligación de remitir mi informe periódico, esta es información que no puede esperar. Entonces, cumplo con remitir un informe que adquiere la calidad de extraordinario. También tenemos informes técnicos. Este es usado por especialistas para informar sobre acciones ejecutadas en el cumplimiento de la función. Eso sí, se redacta cuando hay una autoridad que lo solicite, ¿ya? El memorándum, también ya hemos hablado del memorándum. Es un documento de comunicación a través del cual la autoridad superior dispone órdenes o permite atender una solicitud de información. Acá entra el tema, por lo general lo hemos entendido solamente bajo una noción que el memorándum implica órdenes. Pero no solamente es eso, también el memorándum permite atender una solicitud de información. Cuando alguien me pide una información, yo también le puedo simplemente remitir un memorándum. El memorándum es un documento interno que se usa a nivel de todos los órganos de las instituciones públicas. El memorándum es un documento que solamente se dirige a los miembros de una organización, dentro de la organización. Si yo quiero, por ejemplo, requerir información fuera, remito un informe. ¿Ya? No puedo emitir un memorándum. El memorándum es dentro de la organización. ¿Cuáles son las partes del memorándum? Lugar y fecha, numeración, destinatario, asunto, cuerpo, despedida o antefirma, firma y posfirma, con copia, cuando yo quiero que además vaya a otra área, pie de página, dependiendo si es que efectivamente he hecho algún tipo de referencia al respecto. ¿Qué otros documentos complementarios? Y de manera complementaria, tenemos el membrete, el nombre del año, la referencia, el sello, el anexo. Son complementarios, no necesariamente pueden estar contenidos. Otro documento que debe ser conocido por el asistente administrativo es el oficio. El oficio es un documento de carácter oficial para establecer comunicación entre instituciones estatales y particulares. Se usa para comunicar y coordinar acciones, invitar, pedir información, contestar, remitir documentos, agradecer o tratar diversos asuntos administrativos. Pueden ser externos o internos. Las partes de un oficio pues son la membresía, el lugar y fecha, número del oficio, dato del destinatario, precisando su cargo, la referencia, el asunto, el texto, la despedida, la firma y cargo, y de manera complementaria, el nombre del año y el anexo. Un detalle, en el caso de las organizaciones públicas, ya lo había yo informado en la primera clase, cada una ha desarrollado sus propias directivas o protocolos de comunicación escrita. Entonces, hay que tomarlos en cuenta, porque si en esos protocolos o directivas o manuales se establece que las comunicaciones deben de respetar, por ejemplo, membrete y año, pues no queda margen para no observarlos. Tienen que ser cumplidos, ¿ya? Lo cual exige algo.
que cuando ustedes ingresen a una institución, tienen que recabar toda la información documental sobre su trabajo. Si yo ingreso a la fiscalía, inmediatamente dame los documentos de gestión con los cuales yo voy a trabajar. Cómo se hacen las comunicaciones escritas. Entonces se empieza a pedir toda la información para finalmente tomar una decisión. La solicitud. La solicitud es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, beneficio o servicio que se considera que puede ser atendido. El derecho a solicitar o a pedir es algo reconocido a nivel constitucional en el artículo 2, inciso 20 de nuestra Constitución, que señala pues que es un derecho de toda persona a formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, quien está obligado a dar una respuesta dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Es un derecho de todo ciudadano solicitar algo, ¿ya? Y es una obligación de la administración pública a responderle. No necesariamente otorgarla, porque eso está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones. Tu obligación es atender, darle una respuesta. Las partes de una solicitud son la sumilla. Por ejemplo, solicito bonificación por horas extras. El texto, lugar y fecha, firma y por firma, ¿ya? De manera complementaria se pueden adicionar anexos, por ejemplo, el tema de mi DNI, el tema de alguna resolución que yo quiera acompañar para acreditar alguna situación particular, y también con copias, si es que yo quiero que mi solicitud, además del destinatario, vaya a otra área. La resolución administrativa es una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Pueden haber resoluciones judiciales o resoluciones de tribunales. Por ejemplo, el tribunal fiscal, el tribunal registral, entre otros. Un detalle sobre las resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas también, aquellos asistentes administrativos de órganos resolutores, de órganos que van a tomar decisiones, o que toman decisiones, perdón, también deben de recabar las directivas que rigen la redacción de ese tipo de resoluciones. Ese es un elemento fundamental a tomar en cuenta, ¿ya? Fundamental. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a una institución y redactar una resolución administrativa de acuerdo a como yo crea conveniente. En las organizaciones públicas, el margen de discrecionalidad o de libertad para introducir ese tipo de prácticas es mínimo. Prácticamente todo está regulado. Y si todo está regulado, la idea pues es que yo debo de sujetarme a esas directivas. Les pongo ejemplos. Las resoluciones que emite el INDECOPI no son idénticas a las resoluciones que emite el Tribunal Fiscal o que emite el Tribunal Registral. Todas presentan una estructura distinta desde el punto de vista formal, aun cuando jurídicamente podemos identificar elementos comunes, pero desde el punto de vista formal, tipo de letra, sangría, interlineado, numeraciones, mayúsculas, entre otros aspectos, suelen diferir, tipo de letra. Entonces, si yo entro en una organización, reitero, lo que debo de hacer es inmediatamente recabar toda la información referida a la manera como voy a desempeñarme, en particular en materia de redacción, ¿ya? También debe de saberse, dependiendo del área, técnica de venta o atención al cliente. Respecto del tema de técnica de venta en la administración pública, eso no es un elemento no tan requerido, por así decirlo. O que finalmente le sea requerido al propio asistente administrativo. Pero la atención al cliente sí. Y ahí creo que hay un gran problema, ¿verdad? Yo creo que hay un gran problema. El trato hacia el usuario.
Un detalle, en la administración pública no se conoce como cliente, se conoce como usuario. Para la administración privada sí es un cliente, pero la administración pública es un usuario. Entonces, la atención al ciudadano, al usuario, debe ser hecha de la manera más correcta. Debe ser con un lenguaje sencillo, debe ser con un trato afable, amable, cordial y sobre todo con bastante empatía, con bastante empatía. Uno tiene que ponerse en la situación del administrador. Cuando va a solicitar algo, pues lo que debe hacer el administrado es, el asistente administrativo es comprenderlo, tener una apertura, porque a diferencia del asistente administrativo, el usuario, el ciudadano, no conoce, no tiene todo el conocimiento que tiene el asistente administrativo sobre procedimientos, sobre las áreas, incluso de sus propios derechos. Entonces, el asistente administrativo que sí lo conoce debe de tener esa, debe ser consciente de esa limitación del usuario, ¿ya? La atención al ciudadano es una política de Estado, hay un plan de mejora de atención al ciudadano y hay protocolo de atención. En el Poder Judicial, sobre todo a raíz de la pandemia, esto se volvió una prioridad, fue implementada en las distintas gestiones, pero ahora nos hemos enfrentado a una nueva manera de atender al usuario, que es de manera virtual. De ahí la importancia que existe ese conocimiento tecnológico. También el asistente administrativo debe ser consciente de una proyección profesional. Debe descubrir quién es y quién quiere ser. Debe de identificar las características motivacionales y sus expectativas personales. El recurso humano como fuente generadora de producción en las organizaciones. Eso más sobre todo va desde el punto de vista de las áreas de recursos humanos. El asistente administrativo de esas áreas debe de hacerle recordar siempre a los jefes inmediatos la importancia de tener un recurso humano motivado, lo cual no implique ser permisivos con conductas que van en contra del adecuado desenvolvimiento del personal. En las presentaciones debe de debe de desenvolverse de una manera adecuada, debe de mantener también adecuadas posturas para hablar, debe haber una preparación del material del discurso, debe de mejorar su expresión oral. Es fundamental eso. Yo he podido advertir, incluso con colegas, que cuando se les ponen determinadas situaciones, se enfrentan a una suerte de pánicos escénicos. Y eso debe ser también reconocido y abordado para mejorarlo. Establecer contacto visual. No debemos de mirar. Cuando yo me dirijo a otra persona, debo de mirarla. Evadir la mirada, indudablemente que no puede ser, no genera un dato adecuado, ¿ya? Debe saber utilizar material gráfico. Asimismo, debe destacar lo principal cuando brinda un discurso. Debe también haber una planificación del trabajo en equipo. Esto implica una gestión por competencias, que es, ya lo hemos dicho, una de las herramientas en el desarrollo del capital humano. La gestión por competencias hace la diferencia entre lo que es un curso de capacitación con una estructura que encierra capacitación, entrenamiento y experiencia que son necesarios para definir los requerimientos de un puesto o identificar las capacidades del trabajador. Efectivamente, una cosa es brindar un curso para un conocimiento y otra cosa es conocimiento más cualidades, capacidades, entre otros aspectos necesarios en el personal. Esta imagen nos plantea una reflexión. ¿Puede un equipo de fútbol disputar una final de algún campeonato mundial sin estar previamente preparado? Bueno, creo que la respuesta, y ya la hemos visto, es que no.
para lograr afrontar una determinada situación, debo de prepararme. Pero como en las organizaciones, no soy solamente yo, no es solamente el asistente administrativo, todo el equipo tiene que estar preparado. Eso plantea pues, la necesidad de trabajar en equipo. ¿Pero qué es el equipo? ¿Qué es un equipo? Un equipo es un conjunto ilimitado de personas con talento y habilidades complementarias, directamente relacionados entre sí, que trabajan para conseguir objetivos determinados y comunes. Eso se espera. Con un alto grado de compromiso, con un conjunto de metas de desempeño y un enfoque acordado por lo cual se consideran mutuamente responsables. ¿Qué es trabajar en equipo? Es un método de trabajo colectivo, coordinado, en el que los participantes intercambian sus experiencias, respetan sus roles y funciones para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta. Hablar de trabajo en equipo es tener bastante, y yo creo que la clave es ser consciente de lo siguiente, que todos tenemos un ego, y el enemigo a enfrentar y derrotar es el ego. El ego en una organización es el principal enemigo, porque bloquea iniciativas, impide que el trabajo corporativo o solidario entre todo un equipo logre los fines esperados. ¿Por qué? Porque precisamente el ego, ¿qué hace? Bloquea. El ego lo que hace es anula. Hay una obra muy interesante sobre el ego, no me acuerdo el autor, la vez pasada lo había leído, y es algo a tomar en cuenta. A veces el tema es que no queremos reconocer, pero en realidad es lo que produce. ¿Cualquier grupo humano constituye un equipo? La respuesta es no. En los grupos debe haber un líder centrado en la tarea, debe de haber una distribución de responsabilidades individuales. El producto, si bien es individual, pero esto no implica que, claro, hay un producto, el producto es individual, pero responde al conjunto. Todos debemos desempeñar determinados roles previamente analizados y asignados. Existe un fin u objetivo común y la dinámica es de constante discusión, decisión y delegación. Como hay un jefe, el jefe también, yo lo he vivido, he tenido jefes también que concentraban todo, no delegaban, no confiaban. Ese es el jefe desconfiado. El jefe temeroso de que eventualmente otro le viniera a desplazar. Pero lo que tiene que hacer el líder es promover la lluvia de ideas, promover la innovación, y cuando se quiere lograr un objetivo común, previa identificación de las personalidades de cada miembro del equipo es delegar funciones y asignar responsabilidades. El equipo no es lo mismo que hablar de grupo, ¿ya? El futbolista no debe jugar por sí solo, tiene que tomar en cuenta el hecho de que forma parte de un equipo. Y ha sucedido, puedes tener excelentes jugadores en un equipo, pero si no va a la par de lo que pretende el grupo, perdón, de lo que pretende el equipo, pues de nada vale todo su talento. Puedes tener el mejor jugador del mundo, pero si él finalmente juega para sí, lo que va a generar es, ¿qué cosa? Que simplemente se perderá el partido. ¿Por qué? Porque no puede desarrollar todas las actividades en un equipo. Solemos pensar que el trabajo en equipo solo incluye la reunión de grupo de personas. Sin embargo, eso significa mucho más. Como decía, implica apertura, implica delegar, implica una retroalimentación con todos, una empatía entre todos. Trabajar en equipo implica compromiso. No es solo la estrategia y el procedimiento que las instituciones llevan a cabo para alcanzar metas comunes. Eso indudablemente, y yo les decía, el principal enemigo en una organización, en un equipo, es el ego de cada persona. Hablar de un compromiso implica abandonar ese ego y decir, yo quiero el objetivo y el éxito de todo el equipo. Para eso es necesario que exista liderazgo,
armonía, responsabilidad, creatividad, mucha voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo, eso sí, debe estar supervisado por el líder, indudablemente, el cual debe coordinar las tareas que deben hacer cada uno de los integrantes de manera tal que sean cumplidas también observando determinadas reglas. Aunque yo siempre lo he dicho, las reglas son fundamentales por el orden que implica. El gran problema es cuando hay una observancia no cuestionada de las reglas. Preguntarse si es que esa regla termina siendo funcional para el logro de los objetivos. Si es así, que se mantenga. Pero si es que no lo es, sino por el contrario es un obstáculo, indudablemente que tiene que ser inobservada. En ese sentido, el asistente administrativo debe ser consciente que el éxito se logra en gran medida por la compenetración de todos los miembros de un equipo, la comunicación y el compromiso que puede existir entre todos los integrantes de una organización. ¿Por qué es importante trabajar en equipo? Cuando estos trabajan en equipo, las actividades fluyen de manera más rápida y eficiente. La carga se aliviana. Sin embargo, hay que reconocer que esto no es fácil. ¿Por qué? Precisamente por lo que les decía, por el ego. El ego es aquello que nos dice, tú tienes que prevalecer por encima de todos, tú eres mejor. Y yo lo que digo, aún siendo mejor, hay una mayor satisfacción en el beneficio de todos, cuando finalmente el objetivo trazado se logra por parte del equipo. Pero esto implica nuevamente esa apertura. Aun cuando existan reacciones que finalmente a uno lo desanimen de tener un comportamiento así. En conclusión, el equipo de trabajo implica un grupo humano en sí, cuyas habilidades y destrezas permitirán alcanzar el objetivo final. Sus integrantes deben de estar bien organizados, tener una mentalidad abierta, miren, mentalidad abierta y dinámica, alineada con la misión y visión de la institución. Eso también es importante cuando ustedes se incorporen a una organización, saber la visión y misión. Es fundamental, ¿ya? Desde el punto de vista organizacional, nos llega a plantear la importancia de conocer a dónde apunta la organización, qué pretende ser. El equipo de trabajo, el miembro del equipo de trabajo debe producir para obtener mejores resultados, centrarse en los procesos para alcanzar metas, integrarse con sus compañeros, ser creativo a la hora de solucionar problemas, ser tolerante con los demás, tomar en cuenta a sus colegas y aceptar sus diferencias. Eso también no se les pide, o mejor dicho, no se está planteando un escenario utópico donde todos se llevan bien. No, tampoco no es así. O perdón, donde todos piensan lo mismo. No, acá la clave es ser tolerantes con nuestras diferencias, porque somos seres humanos. Si entre las propias familias hay diferencias, ¿qué no va a suceder ello en organizaciones? Aceptar diferencias, obviar aquellas discusiones que dividen al grupo y ser eficientes más que eficaces. Un tema importante, el tema del rumor, el tema del chisme, es algo que debe de ser evitado en las organizaciones. Le ocasiona mucho daño porque va resquebrajando las relaciones de armonía y de confianza dentro de los equipos. En nuestros equipos, si al asistente administrativo le corresponde ser líder, él debe de preguntarse, ¿ha dado las pautas de objetivos claros? ¿Evalúa objetivamente a los miembros? ¿Qué tan alcanzables son las metas propuestas? ¿Conoce claramente las capacidades y debilidades de la gente? ¿Distribuye adecuadamente los roles? ¿Existe un plan a corto y largo plazo? Todas estas son preguntas que siempre debe plantearse el líder. En cambio, si uno es parte del equipo, no le toca ser líder. Se debe preguntar, ¿me siento en iguales condiciones para hablar?
Creo que puedo aportar algo a mi función. Creo que puedo aportar algo. ¿Veo alguna ventaja de trabajar en equipo o es más un estorbo? ¿Coincido con las metas y reglas establecidas o pienso que estas son equivocadas? ¿Creo en los méritos del líder o me parece un inepto, ineficaz o autoritario? En el caso del líder, debe de ser alguien que contagie energía y fuerza para enfrentar los desafíos de la organización. Debe de promover la constante retroalimentación entre el equipo. Debe de promover y sobre todo ejecutar acciones. De nada vale decirles, tráiganme las ideas cuando yo finalmente no voy a poner en práctica ninguna. Debe mantener las metas y mantener el propósito. Promueve el compromiso constante. Acá también hay una idea. Cuando se le pide ponte la camiseta, creo que el líder es el primero que tiene que dar el ejemplo. Imagínense, ponte la camiseta, hagamos una actividad el día sábado y el líder no se aparece el sábado. Crea oportunidades y desarrolla habilidades de todos sus miembros. ¿Por qué trabajar en equipo? Desde una óptica individual, trabajar en equipo nos da seguridad, autoestima por pertenencia a un grupo, beneficios mutuos y sociabilidad. Me permite vincularme con otras personas de la organización. Desde el punto de vista de la organización, permite complementar habilidades de todos sus miembros, una sinergia, un compromiso y desarrollo de todos los integrantes de la organización, una mayor comunicación, ya no hay espacios estancos entre cada áreas, se produce una mayor flexibilidad para afrontar nuevas realidades, es más económico y finalmente hay mucha mayor creatividad. Las etapas en el desarrollo de un equipo pues son la formación, integración, el optimismo, la buena disposición, la motivación y el entusiasmo. En las etapas en el desarrollo del equipo tenemos que ser conscientes que suelen producirse el tema de conflicto. Hay dificultades iniciales propias de empezar a trabajar de una manera que no se suele hacer. Hay tensiones y roces. Aparecen las diferencias de carácter y personalidad de todos los integrantes. En ese sentido hay un equipo de alto rendimiento, hay un equipo acoplado y han aprendido a trabajar juntos. Es una fase subsiguiente luego de superar todas esas asperezas. Hay una serie de factores que hacen un equipo exitoso. El tiempo, la misión y visión, la práctica, objetivos claros, el seguimiento, la comunicación, el compromiso, la toma de decisiones, el entusiasmo, los roles, el liderazgo. Todos estos factores indudablemente deben ser tomados en cuenta. ¿Cómo aprendemos a trabajar en equipo? Experiencias vivenciales, tenemos que vivirlo. No quedarnos en el prejuicio que no se puede trabajar en equipo si es que nunca lo has hecho. Observar y analizar, asimismo la formación de conceptos y además la aplicación de conceptos en nuevas situaciones. La clave es, el trabajo en equipo no es una moda, sino es un modo. Finalmente, lo que suele suceder en toda organización, resolver conflictos. ¿Ya? Ese es un tema fundamental. ¿Es normal que surja? Sí, es normal que surja. ¿Ya? Para ello, yo debo en primer lugar de establecer metas superiores, separar a las personas del problema, enfocarse en los intereses y no en las posturas que adopten los integrantes. Asimismo, inventar opciones para las ganancias mutuas. Ojo, en el tema del conflicto, lo que sucede es que hay una colisión de intereses. Cada uno tiene un interés y lo que sucede es que esos intereses no son compatibles. Por eso se genera un conflicto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para solucionarlo? Conocer los intereses que están en juego. ¿Cómo yo puedo proponer una alternativa de solución si no conozco lo que quieren ambas partes? Entonces, tengo que hacer mi investigación, identificar los intereses y inventar opciones. Proponer soluciones o alternativas de solución que concilien estos intereses. No que sean satisfechos todos al 100%, sino que sean al menos satisfechos de manera tal de que permita precisamente que se sientan atendidos, con lo cual desaparece el conflicto. Se debe utilizar un criterio
objetivo para evaluar alternativas. Este es un tema importante. Las soluciones cuando hay conflictos no son únicas. Se van construyendo conforme se van dando distintos pasos. Por eso es que tienen que plantearse alternativas múltiples. Es decir, si acá hemos avanzado y te encuentras el límite para continuar, ofreces otra alternativa. Y así sucesivamente se empiezan a satisfacer todos los intereses en juego. Definir el éxito en términos de ganancias reales, no de pérdidas imaginarias. Especular. Es lo peor que puede hacer alguien en una organización. No especulen. Cuando se enfrenten a un problema, el hecho objetivo es, vamos viendo cómo vamos solucionando cada conflicto. Y ya para concluir, hay fases para sofocar, hay fases de solución, de los problemas de colaboración. Entonces también es un tema propio. Cuando yo advierto que no está colaborando los miembros del equipo, lo que debo hacer en primer lugar, debo de identificar el problema. ¿Qué paso se recomienda? Describir en forma concisa el problema en términos de comportamiento, consecuencias y sentimientos. ¿Ya? Es decir, pedirles que tengan una apertura a los integrantes del grupo. Segundo, evitemos sacar conclusiones de evaluación y atribuir motivos al que responde. No lo hagamos. ¿Ya? No lo hagamos. ¿Por qué? Porque cada parte por lo general cree que es víctima del otro. Así debemos de utilizar términos como, siempre me estás interrumpiendo, no has sido justa conmigo del día en que no estuve de acuerdo, nunca tuve tiempo para escuchar nuestros problemas porque manejas muy mal tus tiempos. Es decir, no ahondar el conflicto. No, ¿ya? No lo hagamos. Debemos persistir hasta que sea atendido. Las afirmaciones repetidas pueden adoptar la forma de reexpresión y reiteración sobre su preocupación para mejorar la comprensión. Debemos de persistir hasta que sea comprendido nuestro interés en solucionar el conflicto. Debemos de fomentar la discusión de dos vías. Invitar a quien responde a expresar opiniones y hacer preguntas. No solamente dame tu opinión, sino también plantea algo que quieras saber. Manejar la agenda. Abordar problemas múltiples o complejos de manera creciente. Esos deben ser enfocados de manera prioritaria. Otro, generación de soluciones. Enfocarse, o sea, ¿cómo ya yo me encargo ya una vez? Perfecto, identifiqué el problema. Ahora, vamos a la etapa de generar soluciones. Enfocarse en similitudes como base para pedir un cambio. Lo que les decía, identificar las similitudes de intereses. Esa es la base. El rol de quien responde, identificación del problema, establecer un clima para la solución conjunta del problema al mostrar interés y preocupación genuinos. Si yo digo, yo quiero solucionar este problema, voy a agendar tal día, una hora para abordarlo y tratar de encontrar una solución, debo de cumplir. Si es que yo no lo hago y finalmente termino destinando ese tiempo para otras actividades, lo único que va a quedar evidenciado es que no tengo interés en solucionar el conflicto y este se va a mantener. Tengo que buscar información adicional y esclarecedora del problema y hacer preguntas. La única manera de conocer realmente los intereses es conversando, profundizando en lo que quieren las personas. Asimismo, debo acordar sobre algún aspecto de la queja. Debe haber una base común de acuerdo, una base común de acuerdo es la clave para culminar la fase de identificación del problema. Es decir, una vez que yo he obtenido la información, les planteo a las partes la manera como yo creo que, o mejor dicho, en qué consiste el problema. ¿Ya? O sea, yo termino finalmente planteándolas en esos términos. Yo considero que este es el conflicto. Se los planteo a las partes van a decir sí, efectivamente ese es el problema, o me pueden decir que no, en cuyo caso haré las precisiones para identificar plenamente el conflicto. Respecto a la generación de soluciones, si bien yo, luego de la información, puedo ir elaborando alternativas, eso no debe de conllevar a cerrar la posibilidad recomendable de pedirles que las propias partes en conflicto nos ofrezcan sus soluciones.
Por lo general, eso debe de hacerse, empezar pidiéndole a las partes en conflicto que ofrezcan alternativas, aunque uno finalmente como líder tendrá que zanjar el tema y decir, estas son las que yo considero que son más viables. El rol del mediador debe de reconocer que hay un conflicto existente y proponer un método de solución de los problemas. Reitero, para ello debe de obtener toda la información. La primera decisión es determinar si conviene o no una sesión conjunta o separada con cada una de las partes. Es un tema fundamental. Muchas veces no suele ser recomendable tener, como yo no lo hago, como primera sesión, tener la reunión conjunta. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que ahí puede incluso el conflicto desencadenarse u ocultarse. Yo al menos siempre lo que he hecho cuando he tenido conflictos relacionados acá al despacho, incluso también en el sector privado, es citar a las partes de manera individual, conversar, generar un ambiente, un clima de confianza, de tranquilidad para que se abra y me cuente finalmente de qué está tratando el conflicto. Conocer su enfoque. Ya luego de ello puede ser que propicie finalmente una reunión conjunta. En la búsqueda de la perspectiva de ambas partes, mantener una postura neutra con respecto a los disputantes, no de los asuntos. Ese es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque si ya en el grupo, en el equipo, perdón, o en la organización se termina viendo que yo tengo preferencias hacia una determinada persona, más aún cuando surge un conflicto, lo que va a terminar generando es que, uno, hay un debilitamiento de mi figura de líder, y además lo que va a generarse es una desconfianza para poder plantear o exponer sobre lo que realmente está motivando el conflicto. ¿Por qué? Pues porque va a existir la idea que simplemente, oye, ¿sabes qué? Está de más plantearle el problema porque esa persona con la cual yo estoy teniendo este conflicto, esta controversia, el líder se parcializa. Entonces, mejor voy a no ahondar el conflicto. Y lo que sucede es que finalmente el conflicto va a estar ahí. Incluso va a poder escalar y eso no es saludable para una organización. Bueno, eso es cuanto tengo que compartirles. Si tuvieran algún tipo de duda, estoy llano a absolverla. Y si no fuera ello, aprovecho de una vez la ocasión pues, para reiterar mi profundo agradecimiento a INLADES por la invitación y siempre expresándole mi disposición para poder participar en cualquier otro tipo de evento. Muchísimas gracias. Muchas Bien, gracias. Sí, doctor, bueno, bienvenido, por favor, adelante. Doctor, buenas noches. Ruth, quisiera hacerle una pregunta. Primeramente, agradecerle por todos los conocimientos que nos ha brindado y asimismo hacerle una pequeña pregunta abusando de sus conocimientos. Cuando nos dicen que hagamos una resolución, a veces una resolución, digamos, de un decreto o un auto, pero muchas veces el jefe inmediato nos dice pues que lo hagamos con un auto, aunque muchas veces en casos similares lo podemos trabajar con un decreto porque no es algo muy complejo, pero en todo caso, ¿en qué casos debe utilizarse el decreto y en qué casos debería utilizarse los autos? Muy bien, muy buena pregunta. Y yo sí les digo que, pese a que eso lo establece la ley, como bien lo dice nuestra amiga Ruth, el problema es que la realidad termina desbordando por la directiva del jefe. Y además es cuando el jefe termina firmando y no hace los correctivos, ¿no? No hace los correctivos. Y a veces esos correctivos o esa falta de corrección es deliberada, es decir, no quiero que se corrija. Los decretos son solamente, los decretos son resoluciones a través de las cuales solamente pueden ser empleadas para impulsar el proceso, de mero trámite, como dice la ley. ¿Y qué es mero trámite? Aquellos actos que no van a implicar un efecto
sobre la marcha del proceso mismo. ¿Ya? Temas que, por ejemplo, conllevan imponer deberes, que conllevan imponer sanciones, todos ellos requieren trabajar con auto, porque estoy decidiendo algo. Estoy decidiendo, por ejemplo, te voy a poner una multa, ¿ya? O, por ejemplo, resolviendo una nulidad, resolviendo una excepción. Es decir, temas fundamentales que requieren una motivación extensa. Esos son autos. El decreto no. Por ejemplo, estoy cambiando de domicilio. Perfecto. Téngase presente. Téngase por variado. Estoy cumpliendo el mandato. Muy bien, verifico. Así, efectivamente, te había pedido el juez que presentaras una partida registral. Veo que la has presentado. Téngase por cumplido. ¿Me dan cuenta? Entonces, lo que sucede es que con ese tipo de resoluciones empiezo a dar trámite al proceso. No se va quedando relegado el proceso. No se queda detenido. Empiezo a darle trámite. Y además, yo siempre he dicho, el decreto no requiere una motivación extensa. No requiere. Como muy bien lo decía nuestra amiga Ruth, es, por ejemplo, para temas sencillos. Pero cuando yo ya voy a resolver temas que requieren una motivación extensa, para ellos tengo que hacerlo a través de un auto. Coincido con lo que dice también nuestra amiga Ruth cuando dice que a veces nos están pidiendo para cosas distintas. Yo sí he visto que, por ejemplo, sacaban con decretos temas, resolvían nulidades. Eso no puede hacerse. O pruebas de oficio. Eso no lo debe hacer con un decreto, eso requiere un auto. La pregunta es, ¿por qué suceden este tipo de errores? Yo le digo, lo más preocupante es cuando es deliberado. Cuando es deliberado, se sacan decretos porque el decreto no puede ser apelado, solamente cabe la reposición. ¿Ya? Y la reposición la ve el propio órgano que emite la resolución. En cambio, si yo saco un auto, el auto es apelable y va a ir al órgano de segunda instancia y me lo pueden revisar. En ese sentido, reitero, como muy bien lo han consignado también en el chat, hablar de decretos es para tema de mero trámite, de impulso del proceso. Temas sencillos que no requieren una motivación. Pero, en cambio, el auto es aquel que yo resuelvo temas más relevantes y que requieren una motivación. Da unos ejemplos: resolver una nulidad, resolver un pedido de acumulación, por ejemplo, el pedido de incorporación de alguien al proceso. O sea, todo eso requiere un mayor análisis. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Buenas noches. ¿Alguna consulta para el doctor Johan? Doctor Johan, creo que ya no hay más preguntas. Doctores, como todo tiene su final, hoy daremos por culminado el curso que les hago mención, agradeciendo la participación del doctor Johan, que es médico profesor, que da esa experiencia, y a todos ustedes por su participación y profesionalismo, ¿no? En este diplomado especializado. Doctores, muchas gracias nuevamente. Damos por finalizado el curso de hoy. Buenas noches con todos. Doctor Johan, buenas noches. Buenas noches con todos. Cuídense mucho. Bendiciones. Igualmente.